Sensacional, Kevin Garnett, como la tenga con William Ryan, pase. Por eso tiene que existir William. Ataque para Springwell, que gran jugada. Sí, tiempo de Fontaine. Muy buenas, jugones de la vida. Aquí estamos otra vez, pajarita al cuello, balón al aire y corazón latiendo a ritmo de triple. Porque anoche la NBA fue una ópera sinfónica, un festival de luces, un circo de talentos que no conoce el descanso. Y aquí, en este rincón mágico del baloncesto, te traemos lo más jugoso del menú. Grizzlies 103, Celtics 117. Festival de triples, de talento, de historia y de pajarita bien colocada. Porque lo de Boston, amigos, fue un huracán vestido de verde y blanco. Una gira por el salvaje oeste que parecía sacada de un road movie con banda sonora de Jason Tatum y dirección de Al, el abuelo del Caribe, Horford. 38 primaveras, sí señor, y con más chispa que una falla en Valencia. 26 puntazos desde el banco, 8 rebotes y 2 asistencias que harían sonreír hasta a Robert Parrish. ¡Qué manera de romper relojes, de desafiar almanaques! Jugón, récords a la carta para estos Celtics en modo apisonadora. 6 victorias seguidas fuera de casa, lo nunca visto en la historia de la franquicia desde que el bigote era moda y los pantalones cortos eran muy cortos. Utah, Portland, Sacramento, Phoenix, San Antonio y Memphis. 6 estaciones en la ruta del miedo. Igualan las 32 victorias a domicilio de los años 70. Y ojo, que si ganan a los Knicks y a los Magic, a lo mejor hacen historia de la buena. Tatum, el mago sin varita, se fue a los 25 puntos con 14 rebotes. Porzingis, el unicornio letón, aportó 19. Jrue Holiday, el sheriff sin sonrisa, sumó un 18 más 7 más 7. Y Derrick White, ese base con alma de inventor loco, firmó un 14 más 8 más 10 con pinta de laboratorio. Toma química, toma alquimia, toma sinfonía celta. Pero esperen, que en medio del temporal hay un español que se negó a hundirse. Santi Aldama, el descarado de Gran Canaria, se plantó en Memphis como si estuviera en la playa de las canteras y dijo: aquí mando yo. 21 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, un robo y sobre todo una actitud de esas que se enseñan en las escuelas de jugones. ¡Qué manera de buscar el aro! ¡Qué sinvergüencería más gloriosa! Wilma, ábreme la puerta, que viene Santi con todo. Y eso que los Grizzlies llegaron a mandar por 11 en el segundo cuarto con una lluvia de triples más efectiva que un chubasco en abril. Pero luego, nada de nada. 6 errores seguidos desde la línea de 3 y los Celtics aprovecharon para meterla directa y no soltarla. Ja Morant hizo lo suyo con 26 puntos. Jaren Jackson Jr. aportó 20 con 15 rebotes, pero no fue suficiente. 6ª derrota en 7 partidos y el play-in ya les sopla en la nuca. ¡Que vienen los Sioux y vienen con hambre! Mientras tanto, en otras latitudes, los Thunder destrozaron a los Bulls como si fueran un equipo de instituto. 145 a 117. 10ª victoria seguida. Shai, el silencio que mata. Gilgeous-Alexander ni necesitó jugar el último cuarto para dejar 27 puntos y 12 asistencias. ¡Eso es eficiencia, fenómeno! Y en Dallas, los Nets de Jordi Fernández asaltaron el rancho de los Mavericks con un Keon Johnson en modo francotirador, 24 puntos, y los Mavs, pues los Mavs, como decía mi tío, ni chicha ni limoná. Derrota dolorosa para los de Luka, que parece que hoy tenía más de Doncic que de Don. Y si hablamos de desgracias, amigos, pónganse de pie y quítense el sombrero. Zion la bestia Williamson dice adiós a la temporada. Otra más. 258 partidos perdidos en 6 años. Esto no es una carrera, es un vía crucis con zapatillas. El talento lo tiene, pero el cuerpo parece de cristal veneciano. Y para cerrar con un poco de nostalgia neoyorquina, PJ Tucker, el abuelo del Bronx,
firmará por 2 años con los Knicks a sus 40 tacos. ¿Qué aporta? Experiencia, esquina y un máster en triples desde el rincón. Veteranía con sabor a calle. Y todo esto y más lo desmenuza mi querido compinche, el sabio de Springfield, el radar con más estadísticas que un Excel de Scout. Alberto, ponle ritmo, fenómeno, que hoy hay caviar para rato. Pues escúchame bien, porque lo que ocurrió en la noche del FedEx Forum fue como si la épica se estrellara contra una apisonadora celta. Santi Aldama, el chico de Las Palmas, el que soñaba con la NBA cuando corría por las canchas de San Ignacio, se plantó frente al coloso de Boston con el descaro de los que no le temen al futuro. 21 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Jugando con la determinación de un veterano y el hambre de un novato que no quiere volver al banquillo. Lanzando, corriendo, defendiendo, como si supiera que el mundo estaba mirando. Y lo estaba. Pero Andrés, del otro lado estaba el huracán, un vendaval verde, una tormenta con apellido de dinastía, los Celtics. 6 victorias seguidas fuera de casa en solo 10 días. Utah, Portland, Sacramento, Phoenix, San Antonio y ahora Memphis. La mejor gira como visitante en toda la historia de la franquicia. Mejor que en los años 70, mejor que en cualquier época de gloria. Boston está en misión de campeonato y cada paso que da es con la autoridad de quien sabe que tiene la historia en la mira. Y ojo, sin Jaylen Brown, sin Cornet, pero con un Al Horford que desafía al tiempo, 38 años, y el dominicano se casca 26 puntos saliendo desde el banquillo. El más veterano en lograr algo así en los verdes desde Robert Parrish. Casi nada. Tatum a lo suyo, 25 puntos y 14 rebotes. Holiday y White como metrónomos de la eficiencia. Y Porzingis, ese unicornio que ahora también viste de verde, aportando lo justo, lo necesario. Los Grizzlies lo intentaron, llegaron a dominar por 11. Metían de 3 como si lloviera, pero llegó el corte, el bajón, el error y entonces Boston hizo lo que sabe hacer. Ejecutar, en frío, con sangre helada. 6 triples fallados seguidos por Memphis antes del descanso. Y la brecha se abrió como un surco imposible de cerrar. A 3 minutos del final, los de Tennessee llegaron a ponerse a 7. La grada rugía. El partido pedía un milagro, pero los Celtics no creen en los milagros. Los anulan. 3 canastas consecutivas y a dormir. Y mientras tanto, Aldama, el español, el nuestro, seguía dando guerra. Segundo jugador con más tiros lanzados del equipo, solo detrás de Ja Morant. Por delante incluso de Jaren Jackson Jr. Eso no es casualidad, eso es personalidad. Eso es un mensaje, como diciendo, aquí estoy yo, y vengo para quedarme. Pero esta vez, Andrés, el talento no fue suficiente, porque cuando Boston entra en modo leyenda, no hay épica individual que alcance. Porque cuando la historia se pone la camiseta verde, todo lo demás queda en segundo plano. Así que sí, Aldama brilló, pero el vendaval celta no perdonó. Imparables y con ritmo de leyenda. Y con esta noche de francotiradores salidos del banquillo, me quito las gafas, me echo gel y me preparo para el delirio. Alberto, ilumíname tú ahora, que los Lakers ganaron sin música, pero con metralla. Agárrate bien, Andrés, porque lo que ocurrió en el cripto fue una noche de supervivencia pura. Una velada de esas en las que los grandes nombres se apagan y los secundarios escriben la historia. Los Lakers llegaban con la presión de un martillo en el pecho. Enfrente, unos Rockets que venían lanzados, 9 victorias en los últimos 10 partidos, oliendo sangre, oliendo clasificación. Y en casa, los angelinos empezaron a hacer aguas. El quinteto titular, Andrés, fue un desierto. Secos, perdidos, inofensivos desde el triple. 4 aciertos en 20 intentos. LeBron, con 16 puntos, lo intentaba pero sin ritmo. Reaves, ausente, y hasta Luka Doncic, ese genio con cara de póker, tuvo que remar en solitario para mantener el barco a flote. 20 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias. Pero lo suyo fue más oficio que espectáculo, más aguante que explosión. Y cuando todo parecía hundirse, cuando los focos empezaban a buscar culpables, aparecieron 2 hombres que nadie esperaba. Dorian Finney-Smith y Gabe Vincent, 2 nombres que normalmente suenan bajito, que entran a cancha cuando otros descansan. Pero esta noche se ganaron el cielo de Los Ángeles. 6 triples cada uno. Repito, 6.
Entre ambos, 12 bombas que reventaron el plan defensivo de Houston. Finney Smith no solo anotó, robó balones, puso tapones, agarró rebotes como si llevara el alma encendida. Hizo algo que nadie en la historia de los Lakers había hecho saliendo desde el banquillo. Y Vincent, frío, certero, letal. Fue la primera vez en la historia del equipo que dos suplentes metían 6 triples cada uno en un mismo partido. Y no fue un récord vacío, fue el clavo ardiente al que se aferraron los Lakers en su peor noche ofensiva reciente. Porque Houston no lo puso fácil. A falta de 20 segundos, estaban solo 2 puntos abajo. Dillon Brooks apretó con los tiros libres. Sengun se dejaba el alma en la pintura. Amen Thompson parecía imparable por momentos. Pero entonces el viejo LeBron, el rey, incluso en una noche discreta, sacó su corona. 2 libres decisivos y un tapón monstruoso a 8 segundos del final que congeló a los Rockets. Y para cerrar el telón, otra vez Finney Smith, como si dijera: «Tranquilos, esto lo cierro yo». 2 tiros libres, 3 segundos para el final. 104-98, partido sellado. El cripto. Con rugía, pero esta vez no por LeBron, no por Luka, no por Reeves. Rugía por los héroes invisibles que emergen cuando la tormenta arrecia. Los Lakers sobreviven, siguen cuartos del oeste. A un triunfo de Denver, recortan terreno, pero esta victoria, Andrés, no la firman las estrellas, la firman los olvidados. Y eso también es baloncesto. Y después de este trueno que sacudió el Midwest, me guardo el paraguas y me pongo las gafas de sol, porque lo de Oklahoma ya no es tormenta, es profecía. Alberto, tú que lees el cielo como nadie, dime si estos chicos no van directos al Olimpo. Pues prepárate, Andrés, porque lo que pasó anoche en Oklahoma fue una declaración de guerra al resto de la liga. Fue un grito, una advertencia con forma de paliza. Fue la 10ª victoria consecutiva de los Thunder, y esta vez no fue una más. 145-117. Así, sin piedad, como quien entrena con maniquíes en vez de rivales. Los Bulls no sabían por dónde les llovían los puntos. Porque esto no fue un partido, Andrés. Fue una tormenta perfecta en el Paycom Center, Shai Gilgeous-Alexander. Ese jugador que juega como si tuviera imanes en las manos y el balón fuera de terciopelo. 27 puntos. 12 asistencias. Y lo mejor, ni siquiera jugó el último cuarto. Porque no hizo falta. Porque el trabajo ya estaba hecho. Porque los Thunder estaban ganando por 43. 43, como si la cancha estuviera inclinada. Y si Shai era el relámpago, a Isaiah Joe fue el trueno. 31 puntos, todo lo que tiraba entraba. Un tirador que parece programado para destruir redes. Mientras tanto, Josh Giddey regresaba al calor del hogar y rozaba el triple doble con esa elegancia de base clásico, con mirada de veterano en cuerpo de veinteañero. Los Bulls, bueno, maquillaron lo que pudieron. 66 puntos de su banquillo, sí, pero ya era tarde, muy tarde. Porque cuando Oklahoma acelera, no hay retrovisor que alcance. Andrés, esto no es casualidad. Los Thunder son el mejor equipo de la temporada regular. 63 victorias, 12 derrotas y un baloncesto que huele a anillo, que huele a dinastía naciente. Porque no es solo talento, es química, es juventud sin miedo, es el hambre de los que saben que el momento es ahora. Y mientras los focos aún iluminaban la pista, los Bulls salían cabizbajos. Detrás de ellos un marcador que no olvidarán en mucho tiempo. Y delante, unos Thunder que siguen caminando hacia las finales con la misma seguridad de quien ya ha visto el destino. Andrés, si hay alguien que ahora mismo pueda mirar de tú a Boston, están en Oklahoma y llevan 10 victorias seguidas diciendo lo mismo. Nadie nos para. Alberto, dime tú si a Zion le queda magia o si el destino ya le apagó las luces del show. Andrés, lo de la bestia ya no es una historia... Es una tragedia con forma de promesa rota. Porque anoche los Pelicans volvieron a bajar la persiana y lo hicieron sin él. Zion Williamson, el elegido, el que llegó a la liga como un meteoro, se pierde lo que queda de temporada. Otra vez. Como tantas otras veces, 150 kilos de potencia controlada, de talento desbordado, de highlights que parecen animaciones, pero también de lesiones, de pausas, de silencios. Y esta vez, la caída en Minnesota fue el detonante. Una contusión ósea en la espalda, 5 partidos en blanco y ahora el anuncio definitivo. No volverá a vestirse de corto este curso. Y no está solo, CJ McCollum, su escudero, también fuera. Contusión ósea en el pie, Trey Murphy, Herbert Jones, DeJounte Murray...
Lesionados, descartados, apagados, los Pelicans, Andrés, se han convertido en un hospital con parquet. 41 quintetos distintos en lo que va de temporada. 41. Como quien juega a adivinar cada noche con quién va a saltar al parqué. La franquicia de Nueva Orleans va cuesta abajo, penúltimos en el oeste, con solo 21 victorias. El proyecto que un día soñó con reinar sobre el Mississippi, hoy lucha por no hundirse en el barro. Y Zion sigue siendo el espejo roto de ese sueño. En 6 temporadas ha jugado solo 214 partidos, se ha perdido 258. 2 veces All-Star, sí. Más de 24 puntos por noche, 7 rebotes, 5 asistencias. Números de élite. Cuando está sano, nadie duda. Es un huracán de músculo, una tormenta en la pintura, pero la salud nunca estuvo de su lado. En sus últimos 8 partidos antes de la lesión había logrado sus 2 primeros triples dobles. Parecía que la bestia despertaba, que por fin estaba encontrando el ritmo, pero el cuerpo volvió a decir basta, otra vez, como si fuera un castigo, como si alguien allá arriba le negara el derecho a cumplir su destino. Ahora, el plan es descanso, rehabilitación, tratamiento, otra vez desde cero. Otra vez en la sombra, porque Zion, Andrés, no es uno más, es el gran Easy de esta generación, el gigante que aún no ha tenido una temporada completa para demostrar quién es realmente. Los Pelicans cierran el telón, y con ellos el eco de una pregunta que ya duele repetir. ¿Volverá Zion a dominar la liga? ¿O simplemente nunca llegó a tiempo? Y con el abuelo Tucker firmando por 2 más, me pongo la gorra al revés y me siento en el banquillo a esperar la historia. Alberto, cuéntame tú si este veterano no es más Knickerbocker que el mismísimo Madison. Hay historias que no se escriben con puntos, sino con cicatrices. Y la de PJ Tucker es una de esas. Porque este tipo, este alero forjado entre la rudeza de las esquinas y el silencio de los vestuarios, está a punto de cumplir 40 años. Y todavía sigue sumando páginas en su leyenda personal. Sí, lo has oído bien. 40. Y no se va, no se rinde, no se retira. Al contrario, los Knicks han decidido blindarlo con un contrato de 2 temporadas, porque lo que tiene PJ Tucker no se mide en estadísticas, se mide en respeto. En Nueva York, una ciudad que no perdona la debilidad, se ha ganado un sitio con apenas un partido jugado. Uno solo. Contra los Spurs, el pasado 19 de marzo. Nada más. Pero es que Tucker no necesita minutos para hacerse notar. Le basta con estar, con mirar, con hablar en los tiempos muertos como si llevara la camiseta de los Knicks desde los tiempos de Ewing. Liderazgo, defensa, juego sucio del que no sale en los highlights pero que te gana partidos en abril y mayo. PJ Tucker es esa voz en el banquillo que aprieta los dientes cuando los demás bajan la cabeza. Es ese tipo que cuando se para el reloj y hay que decidir quién va a marcar al mejor del rival, se levanta el primero. Sin miedo, sin dudas. Y si hablamos de triples desde la esquina, es el rey. 704. Ningún jugador en los últimos 12 años ha metido más desde ahí. Desde ese rincón del mundo donde se juegan los campeonatos. Campeón con los Bucks en el 2021. Veterano de 1000 batallas. Ha estado en los Suns, Raptors, Rockets, Heat, Clippers, Sixers y ahora aterriza en la Gran Manzana. No con la velocidad de un novato, pero sí con el peso de quien ya ha visto todo. Y sigue con hambre, los Knicks lo saben, por eso le dan 2 años. Por eso le dan la opción de seguir hasta los 41. Porque cuando llegue el barro de los playoffs, cuando se apague el ruido de los focos y solo queden los golpes y las decisiones, ahí estará PJ Tucker. Sin adornos, sin estadísticas, pero con el alma de un guerrero, abuelo en edad, leyenda en actitud,